Bueno, mientras el mercado va fijando el panorama económico de nuestro país con un dólar que ayer tuvo un pico de subida, hoy un poco estacionado, los precios en los distintos supermercados, kioscos, siguen subiendo. Nosotros vamos a hablar, invitamos a Silvana Lagraña, que es referente del ISEPSI, del índice barrial de precios que ellos hacen habitualmente mes a mes. ¿Cómo te va, Silvana? Silvio Chivalotti te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿qué números han reflejado en el último estudio, Silvana? Bueno, nosotros hace unos días hemos dado a conocer el último informe del IBP acá de la provincia de Corrientes, el cual refleja, bueno, por una parte, como nosotros decimos en el mismo informe, que si uno toma como referencia la variación interanual, se puede ver que había un mayor aumento en la canasta básica alimentaria y un poco menor la canasta básica total. Eso desde diciembre a mayo, desde el último relevamiento, muestra un cambio en eso, ¿no? Y se debe a que la canasta básica de alimento empieza a disminuir, algo similar a lo que está sucediendo con los datos que da el INDEC, ¿no es cierto? Y nosotros frente a eso lo que planteamos y decimos que esta disminución que se da en la canasta básica de alimento centralmente tiene que ver con la retracción que se da en el consumo, por la caída o por la pérdida que hay en el poder adquisitivo de la familia, ¿no? Que ese comportamiento se viene sosteniendo. Entonces, eso explica en parte este leve descenso que se empieza a dar en la canasta básica de alimentos. Y por otra parte, también observamos que se sostiene lo que nosotros ya veníamos previendo, que es un incremento sostenido en la canasta básica total a partir fundamentalmente de los grandes incrementos que se dan en la tarifa, ¿no? Que se viene dando y se van a seguir dando, más otros factores variables, uno entre ellos vos mencionabas recién, que obviamente van a tener una incidencia negativa en la economía, la microeconomía, la economía del hogar, ¿no? Algo a tener en cuenta también me parece el contexto en el cual se da y que también es provocado por la retracción del consumo y tiene que ver con la recesión económica, ¿no? Eso es lo que nosotros compartimos en el informe y vemos como preocupante. Claro. Porque lo que necesita una familia tipo en nuestra provincia, 2 adultos y 2 menores, son más de 736.000 pesos para acceder a la canasta básica total y no encontrarse por debajo de la línea de pobreza. Y por otra parte, necesita más de 331.000 pesos para poder acceder a la canasta básica de alimentos y poder alimentarse durante todo el mes, ¿no? Y estos montos, si nosotros empezamos a reflexionar y analizar el conjunto de los ingresos de cada hogar, obviamente están muy por encima de lo que un hogar promedio realmente cuentan, ¿no? Entonces eso vemos como preocupante y entendemos que el gobierno nacional debe revertir obviamente las acciones políticas en favor de la clase popular y sobre todo la clase trabajadora y los jubilados. Cuando hablas de canasta básica o de alimentos, esto para aclararle a la audiencia, ¿es simplemente los alimentos o acá entran la vestimenta, calzados y demás? En la canasta básica de alimentos son solamente alimentos que están compuestos, se dividen en 3 rubros, ¿no? La canasta, el rubro de almacén, verdulería y carnicería, que respecto a eso también nosotros mostramos que para
en este último informe, el rubro que mayor incremento tuvo fue el de verdulería, con un incremento del 7%, por ejemplo. En segundo lugar se ubica almacén, con un incremento de casi del 5%, y en tercer lugar se encuentra carnicería, con un descenso del 4%, ¿no? Y esta disminución que se da, por ejemplo, en el rubro de carnicería, es un ejemplo claro de lo que decía al principio sobre la retracción del consumo, ¿no? ¿Esto se nota, lo notás en la recorrida, en este análisis que hacen de relevamiento de precios? ¿Se nota, digamos, la disminución del consumo por esta cuestión que decís del faltante de dinero, sobre todo? Sí, sí, eso es lo que vemos mes a mes, que la preocupación también por parte de los comerciantes de los barrios, que evidentemente cada vez se le hace más difícil sostener todo lo que implica llevar adelante un negocio, ¿no? Cualquiera sea de su rubro, pero en el barrio es donde yo creo que se termina de canalizar todo esto que explicábamos al principio, y que obviamente los que salen desfavorecidos o perdiendo son los más pequeños, en este caso los comerciantes, las carnicerías, las verdulerías o los almacenes, ¿no? Más allá del relevamiento de precio, ¿ves negocios que se van cerrando de barrio, esto que me comentás? Y se empieza a dar, lamentablemente. Nosotros creo que 1 o 2 veces al año damos a conocer, porque también tenemos un registro sobre los negocios que van cerrando. Exactamente ahora no te lo puedo decir, pero sí, en todo caso nos comprometemos luego a decirte el porcentaje, pero sí es un comportamiento que lamentablemente se viene dando, por ejemplo, en el rubro de verdulería, ¿no? ¿Tienen detalles, por detalle, me decías que se empieza a ver disminución de precios, pero por falta de consumo? ¿Qué bajó más en este último tiempo? ¿Azúcar, yerba? En el rubro, bueno, nosotros tenemos a la inversa el reflejo pero sí, está bien, se puede contestar igual. Por ejemplo, en el rubro de almacén tenemos con mayor incremento mayonesa y menos incremento, por ejemplo, el aceite, ¿no? Pero igual sigue siendo significativo, porque estamos hablando de incremento del 25%, al 11%, ¿no? En el rubro de verdulería es donde más se ha acentuado, por eso está en primer lugar con 7%. Por ejemplo, el tomate ha tenido un incremento del 60%, ¿no? En comparación con la banana del 11%. Y en tercer lugar, carnicería, justamente también por ahí se dan estos comportamientos que en todo caso de algún modo perjudica también a los hogares. Como la carne venía siendo muy cara, uno lo que hace es sustituir ese corte por otro en el caso del pollo, pero sin embargo ahora se refleja en ese marco de disminución en el rubro de carnes. Tenemos un incremento del 11% en el pollo, y no así con la nalga, que tuvo apenas un incremento del 2%. Es decir, que se va equiparando el precio del pollo con la carne, con los distintos cortes de carne, que claro, ahí lo que se refleja, lo que se refleja del comportamiento que todos conocemos es que cuando aumenta la demanda, lo que suelen hacerlo de la parte de quienes venden esos productos o servicios es obviamente aumentar el precio, ¿no? Así que eso es lo que viene sucediendo, ¿no? Bien. ¿Y qué otras cosas notaste en este nuevo relevamiento? No, lo que vemos es la preocupación, obviamente, por parte de los comerciantes de los barrios. También vemos con preocupación las familias, sobre todo las familias de los trabajadores, o en el caso de los jubilados, que es uno de los grupos más vulnerados y que vienen justamente perdiendo más en términos de ingreso. Y del mismo modo los trabajadores. Ayer, por ejemplo, estábamos revisando, que si bien no es algo que se puede generalizar, pero sí lo podemos tomar de referencia, que es el último salario mínimo vital móvil que se tomó
que se suele tomar de referencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de 234.000 pesos, y fíjate que si uno toma eso como referencia para determinados grupos de trabajadores, ni siquiera alcanzan para poder alimentarse durante todo el mes, ¿no es cierto? Claro, sí. Ese trabajador o trabajadora y su familia, ¿no? Teniendo en cuenta que uno necesita más de 331.000 pesos, ¿no? Es decir, Así que si juntás los dos salarios mínimos, en el caso de una pareja, sí. no se llega a complementar, digamos, lo que se necesita para llegar a fin de mes, ¿no? Claro, y ahí vemos algo que se va a reflejar muy pronto, Silvio, que tiene que ver con que nuevos hogares van a estar pasando a ser pobres, ¿no? Y otros que somos pobres vamos a estar pasando a ser indigentes, ¿no? Si eso se evalúa en términos de ingresos, ¿no? Porque todo esto también se va a ver reflejado en esos indicadores, ¿no? Problemáticas que obviamente tienen los distintos gobiernos por atender y resolver. Bien, ¿estos datos a dónde van, Silvana? ¿Dónde lo pueden encontrar disponible? Sí. En las redes sociales del ISEPSI, ISEPSI Corrientes, en el caso de Facebook, también tenemos ISEPSI Corrientes en las redes de Instagram y también de Twitter. Y digamos, lo llevan al Ministerio de Capital Humano, ¿sirve, digamos, para que esto pueda también de alguna manera ablandar a los funcionarios o no hay caso en este bueno, sentido? yo creo que los funcionarios en todos sus niveles, ¿no es cierto?, nacionales, provinciales o municipales, también al tanto de datos oficiales y no oficiales, o de institutos o consultoras, etcétera. Yo creo que pasa más por las posibilidades reales en las cuales se encuentran cada uno, pero también el posicionamiento político respecto a cómo entiende o cree que se deben resolver las problemáticas en nuestro país o en nuestra provincia, ¿no? El mejorar las condiciones de los trabajadores, el mejorar las retribuciones de los trabajadores, es algo sumamente pendiente por todos los gobiernos, ¿no? Lo podemos pensar en cuánto ganamos cada uno de nosotros en distintas actividades y estamos sabiendo que estamos siempre como muy atrás o muy por debajo de lo que realmente debería ser como para vivir dignamente, ¿no? Así es. Te saco de tu rol del ISEPSI. Quiero saber, como dirigente social también, cómo ves los comedores. ¿Hay mayor asistencia en los últimos meses? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, nosotros, por ejemplo, sin irnos tanto del ISEPSI, lo que sí vemos reflejado es, que problemáticas sociales en nuestros espacios donde vivimos, somos parte y además trabajamos, no hay una gran variación, ¿no? Y me parece que va un poco de la mano con lo que decía anteriormente, que hacen falta políticas públicas que realmente estén orientadas a querer resolver las problemáticas de fondo, ¿no? De carácter estructural. Y, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando, muy pronto vamos a estar dando a conocer los últimos datos del IBCN y el IFAD del año pasado, que justamente eso va a responder un poco y va a reflejar esto que vos me preguntás respecto a la situación en estos espacios comunitarios, que muchas veces el Estado sigue estando ausente y se cuenta más con la solidaridad de los vecinos, las vecinas y compañeros y compañeras que tienen el compromiso de sostener estos lugares y tratar de dar respuestas, obviamente de manera limitada porque no son el Estado, pero sí hay todavía una necesidad que no se revierte y tiene que ver con poder contar con un plato de comida o una taza de leche, Silvia. Bien, se sumó a la mesa también mi compañero Bruno Ariel Jiménez. No sé si tiene alguna consulta para Silvana Lagraña. Hola Silvana, muy buenas noches. Quería preguntarte básicamente, se volvieron a dar nuevos problemas con los choferes de colectivo, finalmente percibieron sus saberes. ¿Vos creés que se puede llegar a dar otro aumento antes de fin de año?
Ojalá que no, o sea, desde lo subjetivo, ojalá que no. Viene justamente corriente respecto a lo que está pagando hoy, 1.000 pesos cada pasaje. Imaginemos un trabajador o trabajadora del comercio que utiliza cuatro pasajes, son 4.000 pesos, vinculado a esto que decimos que ganamos muy poco, sobre todo acá en esta provincia, y nos parece sumamente injusto, ¿no es cierto?, un nuevo incremento. Ahora, habría que revisar bien si estos últimos incrementos que nos posicionan en una de las primeras provincias con su pasaje más caro a nivel país, habría que ver. En todo caso, el gobierno provincial debería recurrir al gobierno nacional para que vuelva a habilitar los subsidios como había en meses anteriores, revisar si ese subsidio puede ser mayor o no, porque era otro de los problemas también que había, que provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires recibía más subsidio en comparación de otras provincias. Y además ver en concreto, evaluar, analizar si las condiciones económicas de la empresa, estamos hablando de un monopolio, realmente no está en condiciones de poder garantizar esos nuevos incrementos que son necesarios. Eso también quiero aclarar. Esto que están reclamando los trabajadores va de la mano con esto que estamos hablando de que es necesario la actualización de las remuneraciones, porque todo lo que estamos ganando hoy en promedio está muy por debajo para poder superar la indigencia y la pobreza. Bien, Silvana Lagraña, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes también por el espacio y compartir siempre nuestros informes. Ahí estamos entonces la titular del ISEPSI, Silvana Lagraña, dándonos detalles de este informe que hacen de manera